Les voy a contar sobre tres reflexiones que hice entre ayer y hoy, que fue mi último día de racionamiento de agua. Estos días de racionamiento de agua en Bogotá me han hecho como sentirme cada vez muchísimo más angustiado alrededor de la crisis ambiental que existe a nivel global. Para las personas que no viven en Bogotá y que no estén en Colombia, pues deben saber que Bogotá está teniendo un problema de falta de agua en este momento porque el sistema Chingaza, que es de donde viene el 70% del agua de Bogotá, tiene un embalse que está casi que seco, está al 17% y tiene que llegar al 20%. Entonces, estamos con unos racionamientos por zonas de la ciudad cada 10 días. A pesar de eso, pues está lloviendo. Digamos que en este momento casi que está a punto de llover aquí al lado de mi casa. Entonces está empezando la, la zona, la época del año en la que llueve, pero no está lloviendo en donde tiene que llover para que haya agua. Entonces, adicional a eso, esta semana y la semana anterior han estado muy en boga titulares que hablan sobre la relación que existe entre el buen estado de la Amazonía y la cantidad de agua que cae en el sistema Chingaza de Bogotá. Entonces, esto es lo que se denominan los ríos voladores, que van desde el agua que se evapora en la Amazonía y que termina cayendo de alguna forma aquí en la ciudad de Bogotá. De esto voy a hacer un video muchísimo más extenso, pero este es un sistema planetario y en la medida en la que nosotros vamos afectando eh, la calidad de la Amazonía, que se está acabando a unos niveles acrecentados, pues lo que nosotros podemos esperar es que cada vez haya una peor calidad hídrica, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica y en el mundo, porque estamos afectando gravemente el sistema climático global. Una muestra de eso es, por ejemplo, la ola de calor que se reportó a principios de esta semana, la primera semana de mayo del 2024, de acuerdo con Al Jazeera. En Manila se presentaron temperaturas de cerca de 39 grados centígrados. Manila es una ciudad que tiene 14 millones de personas, es la capital de Filipinas y la sensación térmica, de acuerdo con Al Jazeera, era de 45 grados centígrados. Y pues en Camboya, esta misma semana, se decía que se habían encontrado las temperaturas más altas de hace 170 años, que se podían llegar a esperar temperaturas dentro de esta semana de hasta 43 grados centígrados. El año pasado, más o menos entre octubre y diciembre, se presentaron grandes sequías sobre el río Amazonas, que es uno de los ríos más caudalosos del mundo. Y estaba sequísimo, 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 sequísimo. Entonces, eh, eso fue como resultado de el fenómeno del niño. Yo hace poco hice una entrevista con Omar Vargas, que fue subdirector de hidrología de una cosa que se llama el Instituto de Estudios Ambientales y de Hidrología de aquí de Colombia, que se llama el IDEAM. Ellos están a cargo de la información hidrológica eh, oficial del país, y él, desde su vasta experiencia, decía que los fenómenos del niño, como los fenómenos del niño y de la niña, como consecuencia del cambio climático, van a aumentar en frecuencia y muy probablemente en intensidad. Entonces, cada vez más frecuentemente vamos a encontrar nosotros grandes sequías muy, muy, muy pronunciadas, y después vamos a tener grandes inundaciones. Eso hace muchísimos años, cuando se empezó a hablar de cambio climático, se hablaba como los eventos climáticos extremos. Eh, entonces, una primera gran conclusión de mi reflexión del racionamiento del agua es que nosotros, y esto es como conocimiento común, pero en estos días me pegó más duro, es decir, es muy claro que nosotros estamos afectando muy significativamente el sistema climático
global. Ayer estuve en la Feria del Libro de Bogotá y vi una charla muy interesante del director del Instituto Humboldt, que es el instituto que está a cargo de el análisis de la biodiversidad aquí en Colombia, y nos mostraba toda esta riqueza maravillosa de la biodiversidad de Colombia. Uno de los datos interesantes que él daba ahí era que el 20% de todas las aves del mundo estaban o pasaban migratoriamente por Colombia. Imagínense, Colombia es un país muy pequeño, como en la escala global, pero tiene esta riqueza biodiversa, y pues hablaré más en detalle de esto en otros videos, pero es una riqueza maravillosa que la estamos perdiendo a pasos agigantados. Entonces nos estamos tirando el clima, nos estamos tirando la biodiversidad, estamos arruinando por completo el ciclo hidrológico y estamos contaminando miserablemente la tierra. La estamos llenando de plásticos, la estamos llenando de ropa usada. ¿Cómo vamos? Vamos mal. Entonces, ahí hay un problema bastante complicado, y es que cuando los problemas ambientales se manifiestan, las soluciones a esos problemas son de largo plazo, ¿cierto? Es decir, la falta de agua en una ciudad como Bogotá o como lo que está pasando ahorita en Ciudad de México no se arregla con 1 o 2 millones de dólares y en 1 o 2 meses. Estos son problemas que son estructurales, que requieren grandes transformaciones. Entonces nosotros tenemos una crisis global que la tenemos que solucionar de alguna forma, ¿cierto? Porque si no, no vamos a ser viables como especie. Entonces, digamos que mi segunda reflexión alrededor de como esta crisis que tuve fue la oportunidad que está implícita en, el, en todas estas crisis que nosotros estamos eh, afrontando. Entonces, nosotros tenemos que modificar la forma en la que consumimos y la forma en la que producimos. Eso es central. Aquí tiene que haber una transformación. Nosotros tenemos que producir mejor, tenemos que consumir mejor. Eso es central. Entonces, hoy, digamos que me pareció como chévere poder escuchar esto precisamente del ministro de Hacienda de Colombia, que estuve yo en un evento del Banco Interamericano de Desarrollo, un evento que se llamaba Finanzas para la Biodiversidad, y pues yo soy, como les he dicho, yo soy ingeniero ambiental, soy economista ambiental por maestría, y yo soy consultor, y yo trabajo a nivel nacional e internacional principalmente en 3 temas. Yo trabajo en financiamiento de la biodiversidad, el financiamiento climático y de la seguridad hídrica. Esa es mi primera área de trabajo. La segunda tiene que ver con plataformas de acción colectiva, y la tercera son eh, economía ambiental aplicada. Entonces fui allá porque era un evento que era de todo mi interés, un evento súper chévere, y el ministro de Hacienda abrió con una reflexión muy interesante en la que decía que Colombia se había perdido como todas las grandes revoluciones que había habido en el mundo, como que habían generado riqueza dentro de las sociedades, entonces la revolución industrial y todo eso. Y él decía que Colombia no se podía perder esta nueva revolución. Y me parecía muy interesante porque esto que está pasando acá plantea un nuevo relacionamiento de la humanidad con el medio natural. Colombia es el segundo país más megadiverso del mundo. Y bien o mal, nosotros somos un país megadiverso, y se conserva esa megabiodiversidad gracias a prácticas que nosotros tenemos culturales, ancestrales, y gracias a unos acuerdos institucionales que por supuesto que podrían llegar a mejorar, pero nosotros tenemos la biodiversidad y hemos hecho un acto sistémico para mantenerlo. Entonces, desde la riqueza biodiversa que nosotros tenemos, el ministro decía, nosotros nos tenemos que meter en esta gran ola para poder generar esta
ola de crecimiento del país. Y yo estoy completamente de acuerdo con él. Estoy completamente de acuerdo con él. Y yo pienso que eso es verdad no solo para Colombia, sino para toda Latinoamérica. Yo pienso que eh, lo que está pasando con la biodiversidad, que sea un activo tan importante para todo el mundo, es muy importante, por ejemplo, para todos los países que tenemos la Amazonía, como el Chaco en el sur de América Latina o el norte en la selva maya. Somos un continente de una gran biodiversidad y adicional a eso, mineralmente, estos países que están más en el sur, Chile, Argentina, Bolivia, tienen grandes cantidades de litio que sí las pueden explotar de una forma sostenible, con unos acuerdos sociales que beneficien eh, al Estado, a sus gentes y que disminuyan de la mejor forma posible los daños, estaríamos teniendo una gran posibilidad. Yo personalmente me imagino como los países de Latinoamérica como ex exportando servicios profesionales sobre cómo gestionar la biodiversidad. Me hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es cómo puede haber tantas firmas de consultoría que vengan del norte global a decirnos cómo manejar la biodiversidad a nosotros. Y a mí me parece que esa es una cosa que se tiene que revertir porque el cuidado de la biodiversidad tiene unos elementos técnicos, científicos, pero también tiene unos elementos sociales de entender cómo las personas se relacionan con su entorno. Y nosotros aquí en Colombia tenemos muchísimo más en común con la gente en el Congo que con la gente en Inglaterra. O nosotros aquí en Colombia tenemos muchísimo más en común con la gente en Vietnam que con la gente en Suecia. Eso, por favor, entendámoslo. Desde el sur global, entonces nosotros tenemos que sumar nuestros saberes para poder gestionar la biodiversidad desde nuestros entendimientos de la sociedad, entendiendo los marcos institucionales que nos funcionan a nosotros, ¿no? O sea, nosotros nos podemos inspirar en otras institucionalidades, pero tenemos que trabajar desde nuestras realidades y aspirar a manejarnos mejor, pero no a ser diferentes a nosotros, porque somos geniales, es decir, los países del sur global somos muy chéveres y en la medida en la que nosotros tengamos más ese entendimiento, yo pienso que vamos a poder vivir mejor con nosotros y vamos a poder explotar mejor y vamos a poder tener cada vez relaciones más horizontales con el norte global y va a ser un ejercicio más de gana-gana. Es muy importante también reconocer que la biodiversidad de este país, por ejemplo, y las áreas protegidas de este país se han mantenido gracias a unos aportes muy generosos de la cooperación internacional, pero es importante que nosotros cortemos relaciones de dependencia y que podamos ser cada vez más independientes y que podamos tener unas relaciones más horizontales, por lo menos en el componente del manejo de la biodiversidad. A mí me parece que un ejemplo muy importante de eso es lo que está haciendo en este momento una empresa colombiana que se llama Terrazos. Yo espero hablar más en detalle de esto más hacia adelante, pero ahí hay unos marcos técnicos, científicos y de gestión que pueden ser línea para el resto del mundo. Es decir, que nosotros generemos unos lineamientos que salgan desde el sur global y que sean aplicables hacia otros elementos del sur global. Entonces, esa oportunidad, que digamos que este ya es como mi tercer elemento de la reflexión, tiene que ver con cómo se financia eso. Y eso es un problema que tiene tanto de largo como de ancho, porque ¿quién paga por eso? Y hay ahí una complejidad implícita bastante compleja, por decirlo así, que tiene que ver con las externalidades positivas y negativas. Y aquí me voy a enfocar en las externalidades positivas. Entonces, para las personas que nunca han tenido una formación en economía o en así parecido, ¿cierto?
voy a explicarles como muy rápidamente como unos elementos de la teoría de mercado. Se supone que los precios de los productos tienen que incluir todos los costos privados y todos los costos sociales asociados a la producción de un producto o servicio. Resulta que los productos y los servicios que utiliza la sociedad dependen del medio natural. Y ese medio natural a nosotros nos da todo de una forma gratuita, ¿cierto? Entonces ahorita como, por ejemplo, el ejemplo que yo les estaba dando a ustedes de la relación que existe entre la Amazonía y el agua de Chingaza. Nosotros los bogotanos en este momento estamos recibiendo agua de allá, pero no estamos aportando al mantenimiento de la Amazonía bogotana. Eso a nosotros nos convierte en, nosotros le decimos aquí en Colombia como gorreros, o en inglés eso se le dice free riders, pero nosotros estamos en la práctica disfrutando de un beneficio que nos está dando un activo natural, que es la Amazonía, de una forma gratuita, y eso no está incluido dentro de los precios del agua de acá. Entonces, la naturaleza, la biodiversidad, a todos, a todo el mundo, le da unos beneficios gigantescos. Y eso no está dentro de los precios. Entonces, ¿cómo logramos nosotros que alguien, que es un problema gravísimo, pero digamos que en esto hay unos esfuerzos muy serios de varias instituciones de orden nacional e internacional, hay unos ejercicios muy importantes de una cosa que se llama el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, la iniciativa financiera de ellos están haciendo un trabajo muy importante. Aquí en Colombia también el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ambiente han hecho unas cosas muy importantes. Digamos que incluir esos elementos que generan bienestar a la sociedad dentro de la ecuación económica es un esfuerzo importante. Entonces, ¿quién paga por las externalidades positivas y negativas de la biodiversidad? Entonces es un video porque tiene que ver también con que la biodiversidad es un bien público global, ¿cierto? Es decir, un bien público en economía se define como algo que es no rival y es no excluyente, ¿cierto? Entonces digamos que el mejor ejemplo de un bien público es la seguridad, ¿cierto? Es decir, que yo tenga seguridad no hace que una persona que esté al lado mío tenga menos seguridad, ¿cierto? Ese es uno. Y el otro elemento de eso es que yo, o sea, yo no puedo limitar el acceso de esa persona a la seguridad. Entonces, los bienes públicos tienen esas características, son no excluibles y no rivales, y se supone que el medio natural tiene como esas características. Poder financiar eso es difícil y más a una escala global, ¿cierto? Entonces, eso es bastante difícil y saber cómo financiar eso. Tiene unos acuerdos financieros que son muy técnicos, ¿cierto? Pero también tiene unos acuerdos políticos que son complejos. Entonces, por ejemplo, digamos que la biodiversidad, hay unos conceptos, y ya con esto termino, que se construyen para poder comunicar mejor la importancia de la biodiversidad, que se llaman los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son los beneficios que da la biodiversidad a la sociedad, ¿cierto? Entonces, esto empieza hace unos años con este ejercicio de la evaluación de los ecosistemas del milenio. Entonces ahí se empieza a desarrollar, pues se empieza como a masificar este concepto, y ahí se empieza a hablar de 4 categorías de servicios ecosistémicos. Se habla de los servicios ecosistémicos de provisión. Entonces, por ejemplo, los servicios ecosistémicos de provisión son la madera, el agua, los alimentos. Están los servicios culturales, por ejemplo, la contemplación paisajística, el turismo. Esos son servicios culturales, el sentido del lugar, es decir, usted cómo se siente
cuando está en un lugar específico. Hay un tercer grupo de servicios ecosistémicos que este es un poco como más videoso y que son servicios de regulación. Entonces, por ejemplo, un servicio de regulación es el servicio de regulación hídrica o la captura de gases de efecto invernadero, la regulación climática. Esos son servicios de regulación. Y hay otros servicios que son de soporte y esos son los servicios que son como la columna vertebral del sistema natural. Entonces el ciclado de nutrientes, el ciclo hidrológico, es decir, son estas cosas que es como la infraestructura del sistema natural global. Los servicios ecosistémicos, y esto lo decía una persona de la CEPAL hoy en una exposición maravillosa, no recuerdo su nombre, pero él decía que los servicios de provisión y culturales tienen unos mercados que están muchísimo más claramente definidos. Los servicios de regulación y de soporte, los de regulación, están empezando a desarrollar esos mercados. Entonces, hay un paradigma bastante, ustedes si me siguen han escuchado hablar muchísimo de esto, pero es que las cosas dentro del sistema económico en el que nosotros estamos se consideran valiosas en la medida en la que tengan un precio y en la medida en la que sean más caras. Entonces, como el medio natural a nosotros nos da todo de manera gratuita, es considerado no importante por el sistema económico. Y eso es gravísimo porque ha generado unos problemas sistémicos eh, a través del tiempo y eso es lo que nos tiene en este embrollo en el que nosotros estamos en este momento. Entonces, que existan mercados para los servicios de regulación y para los servicios de soporte es muy importante porque empezarían a tener señales de importancia dentro del sistema económico. Entonces hay una vaina que también es bastante complicada y es que los servicios de provisión, por ejemplo, la madera, la producción de madera, significa que algo que antes era un árbol y que daba servicios de captura de carbono y que aportaba al, ¿qué? Al ciclo hidrológico, ahorita se vuelve un producto mercadeable. Y como los productos de provisión tienen más mercado que los productos asociados a los servicios de regulación y de soporte, pues eso genera un imbalance gigantesco que es lo que está haciendo que tengamos este problema en el que nosotros estamos. Entonces, hay que hacer inversiones gigantescas, tenemos que ser cada vez más eficientes, pero tenemos que tener unas conversaciones políticas que son muy complejas. Este audio salió muchísimo más largo de lo que yo pensaba, pero tenía ganas de contarles esto. Digamos que yo armé este parche para poderme echar este tipo de carretos. Entonces, cuéntenme si escucharon hasta este punto, qué tal les pareció esto y mándenme mensajes. Esto yo lo voy a poner en Spotify. Me pueden seguir en Spotify como Poder Ambiental. Me pueden seguir en Instagram como poder.ambiental. Me pueden seguir en TikTok como poder.ambiental y me consiguen en YouTube también como poder.ambiental. Escríbanme en cualquiera de esas redes y díganme de qué temas quieren que hable. Yo el resto de este año voy a hablar muchísimo de biodiversidad, de la COP16 de biodiversidad, y voy a estar hablando de eso y voy a estar hablando de ESGs prontamente, pero cuéntenme también de qué más quieren que hablen. Gracias por escucharme y recuerden, lo ambiental es poderoso, lo ambiental es